Yo tengo unas cuantas consultas, no sé si Majito igual tienes al respecto. Si Eh, gustas, comienzo yo. sí, tengo un par. Dale, dale. Tú primero entonces. Dale. Ay, bueno, ya. Bueno, primero Muchísimas gracias. muchísimas gracias, entonces, pues creo que nos ha dado prácticamente como decía, un pantallazo bastante vasto en información, creo que va a ser muy útil. Ahora hablando un poquito más acerca del consumidor, de lo que usted mencionaba, la verdad me alegra de sobremanera que el proyecto que están haciendo con Probioma, justamente de este mercado agroecológico, esté creciendo y que tenga una proyección también de crecimiento mucho más grande también a nivel nacional. También creo que mi consulta va más hacia por un lado, el etiquetado. Nosotros como consumidores, entiendo que sí existe cierta disputa respecto al etiquetado de los organismos genéticamente modificados, Ujú. porque un consumidor obviamente que no tiene este tipo de expertise, sino, y desconoce completamente este tema, pues, ¿cómo podría llegar a identificar los transgénicos, evitarlos? Porque obviamente si el consumidor luego decide comprar este tipo de productos que son transgénicos, también está fomentando que este mercado transgénico siga creciendo, ¿no? Ujú. Eso por un lado. Y por el otro, justamente de cómo nosotros como consumidores ya más hacia el lado urbano, porque entiendo que sí, estas ferias agroecológicas son mucho más comunes desde la parte de las comunidades que tienen justamente ese tipo de accesos a huertos familiares, ¿no? O bueno, que son productores propiamente. Pero nosotros como consumidores urbanos, ¿qué podemos hacer nosotros para dar ese granito de arena y también quitar este monstruo tan grande que son los transgénicos de nuestra vida prácticamente? Esas son mis dos consultas. Muchas gracias. Ok. A ver, primero lo del etiquetado. Eh, Hay dos formas de certificación. Una es la certificación tradicional que hacen las empresas certificadoras internacionales que certifican para que uno pueda exportar un producto, ¿no? Nosotros hemos optado por un sello de identidad agroecológico porque es una iniciativa nacional, yo diría hasta local, que no se empezó así. Y hemos logrado a través de esto visibilizar a los productores agroecológicos que no necesariamente son comunidades campesinas, son gente que está en la ciudad también. Son gente de clase media que tiene un jardín, un canchón, y ahí está produciendo. Muchos hacen hidroponía en un pequeño espacio. Entonces, lo bueno de esto es que esa gente es la que está empezando a ser una parte importante de las ferias agroecológicas y obviamente se entraron en una fuerte campaña de información al consumidor sobre el tema del etiquetado. Es decir, que vaya a un supermercado y antes de comprar, mire la etiqueta y vea, hay muchas etiquetas que dicen es OGM. Entonces, pero además una campaña muy fuerte en el sentido de que ¿de qué sirve comprar esas papas Pringles, etcétera, los jugos Hades, etcétera, que son transgénicos? Si tenemos una infinidad de jugos que pueden provenir de la innovación y la transformación y el procesamiento que se haga en nuestro país. Tenemos tantas frutas que se puede hacer, pulpas inclusive, ¿no? Y obviamente hay gente que es innovadora para hacer. Yo creo que la pandemia también ha dado lugar a ser innovador, a inventar cosas para sobrevivir. Entonces, creo que ahí el etiquetado ha estado en base a un proceso de información duro y creo que ustedes tienen ese reto porque creo yo que ustedes como jóvenes y un sector muy importante están siempre ligados a las redes, entonces la información fluye muy fuertemente y eso va orientando a la gente, ¿no? Y creo que ese paso del etiquetado ha sido clave para que la gente vea y diga, no, yo quiero ir a esa feria, yo quiero asistir ahí. La información que se da en las redes, si ustedes me dan su WhatsApp, yo les puedo mandar permanentemente los afiches y los flyers que se están dando cada semana, ¿no? Cómo se promueven y demás, porque eso hay que hacerlo extensivo a todo el país. O sea, si ustedes lograsen influir y parar las ferias agroecológicas de gente que está haciendo en su casa, ahí. Yo conozco una señora en La Paz que es
a Los Almendros, se llama, que esta señora empezó así, de manera de clase media y demás, empezó, no sabía nada, era una ejecutiva y de la noche a la mañana tuvo que hacerlo por cuestiones de salud. Pero ahora es una de las proveedoras de un restaurante, Gusto, y creo que vende a otros. Ella y su empleada, que ahora es su socia, yo le digo ingeniera María, porque realmente es una maravilla lo que han hecho ellas dos. Y ellas tienen el sello de identidad en La Paz. O sea, son las únicas, porque el sello de identidad es solo para Santa Cruz. Pero han hecho una cosa tan linda, un testimonio de vida tan lindo, que vinieron aquí a la asamblea de la plataforma y dijeron, hacemos esto y queremos que nos evalúen. Y bueno, fue una colega ingeniera, viajó a La Paz y les hizo la evaluación y les han dado el sello. Le han hecho hasta un reportaje en Natural Geographic, hasta los estudiantes creo que van a hacer sus prácticas. Las dos no son agrónomos. La señora es administradora de empresas y la María era su empleada y ahora es su socia. O sea, yo les digo, ustedes tienen más conocimiento que los ingenieros, con las disculpas de ello, que a veces están detrás de los químicos. Entonces, es posible hacerlo. Y yo creo que en La Paz hay un potencial muy grande de las carpas solares, etc. Pero el papel fundamental es trabajar con la información y con los consumidores. Y ahí vengo con eso, el consumidor urbano, que está ligado a esos viveros, a esos huertos urbanos, que hay que aglutinarlos, hay que visibilizarlos, hay que ver que con ellos se puede hacer en una plaza, que conseguir que la alcaldía, ustedes vean en un lugar donde se puede promover eso, así sean 5 puestos, no importa, así se empiezan los grandes procesos. Y lo más lindo, por eso ustedes van a ver en muchos países, dicen, la huella ecológica cero. Bueno, cuando nos preguntan cuál es la huella, es cero, porque es cerca de donde están haciendo, está cerca. Claro, excepto los apicultores que tienen, obviamente, sus apiarios lejos, a 200 kilómetros, pero ellos procesan la miel, producen derivados de la miel, no, hacen maravillas, maravillas, y yo digo, ahí hay un potencial muy grande. Y yo me acuerdo que hace 2 años, lo bueno es que estas ferias son sostenibles, o sea, ya no dependen de ONGs, y eso es lo maravilloso también, ¿no? Que ellos pagan su aporte semanal, alquilar sus sillas, todo eso. Esa es una cuestión que ellos tienen su propio mecanismo ya de sostenibilidad. Es decir, que aquí no hay ninguna institución detrás, algo les apoya Probioma, les apoya con alguna comunicación, difusión, etcétera, pero el 90% de eso es de ellos. Yo me acuerdo que hace unos 2 años, antes de la pandemia, hicieron una conferencia de prensa en el Día Mundial de la Alimentación. Y una de las señoras estuvo en la sala de prensa y bueno, estaban los periodistas y dijo, nosotros somos los que realmente hacemos seguridad y soberanía alimentaria. Y un periodista, seguramente de algún medio, le dijo, deme un ejemplo de qué es la seguridad y soberanía alimentaria. Y la señora le dijo esto, 250 alimentos que comercializamos semanalmente. Ahora, comparemos cuántos alimentos comercializa el agronegocio, la producción de soya. Se quedaron quietos. Listo. Era la mejor respuesta. Con toda esa sencillez y listo. Todo el mundo callado y esos periodistas en la siguiente semana estaban de clientes de la feria agroecológica. Así que creo yo que ahí está el potencial. Los huertos ecológicos urbanos, cerca, o hagan en los pueblos, donde se hagan sus ferias. Yo he visto ya experiencias interesantes en Oruro, que están haciendo cositas chiquitas, ya han venido a Santa Cruz, han mirado ellos, hagan igual, ya están empezando a hacer sus ferias en Oruro, vendiendo tubérculos, chuño, o sea, cosas de allí. Y eso es lo lindo. Este país necesita eso y conéctense con los restaurantes. Los mejores aliados son los consumidores y los chefs, los restaurantes. Esos son los que... Hay que hacer una revolución desde la sociedad civil muy similar a lo que se hizo en el Perú, pero en el Perú lo hicieron desde el Estado. Yo me acuerdo, chicas, que hace 30 años iba a Lima a alguna reunión y comentaba que iba a viajar y me decían, no vayas, porque, o si vas, ten cuidado, te van a robar. Pero ahora cuando os digo estoy yendo a Lima, a una reunión, me dicen, qué envidia, vas a ir a comer rico. ¿Cómo los peruanos han puesto
en un nivel tan alto la gastronomía. ¿Y qué nosotros tenemos que envidiarles a ellos? Nada. Empecemos a trabajar eso de nuestra gastronomía, esas cosas, porque eso va a jalar a esa cadena alimentaria. Esas papas chiquitas, esas pintaboquitas y demás, se están perdiendo. Yo me acuerdo que mi madre ya falleció hace un tiempo atrás y yo me acuerdo que yo alguna vez, yo soy paceño, pero ya vivo más de 30 años acá y le decía a mi madre cuando iba a La Paz, le decía, mamá, quisiera comer un plato paceño. Y me decía, si me consigues esa papa pureja, te voy a hacer un plato paceño. Yo le decía, pero ¿acaso no se puede hacer? No, es con papa pureja. Esas Sí, cosas. no, no. Pero claro, entonces ustedes vean esa diversidad solo en tubérculos, que la gente que está perdiéndose ese conocimiento, Eso es muy hay que fuerte. rescatarlo. Pero Hay igual que hay unas ciertas rescatarlo. creencias, ¿no? De las personas, de que creen que lo orgánico es más caro, ¿no? O lo agroecológico es más caro, ¿no? Y, o sea, Si esas es de algunas cosas productor, que noté, ¿no? Que existen. Una es esta clase de creencias, ¿no? De que acudir a esto de lo agroecológico o lo ecológico en sí es mucho más caro, ¿no? No sé qué opina al respecto, para desmentir esto y que la gente igual sepa, ¿no? Que sí o que no. ya, primero que nada, obviamente es más caro si es que yo, por ejemplo, produzco, no sé, tomates orgánicos y quiero certificar con una empresa certificadora. Una empresa que le va a certificar no lo hace por menos de $1,500. Uy, uy, De ahí uy. para arriba, según el área. Claro. Entonces yo tengo que recuperar esa inversión y esa inversión lo voy a hacer a través del precio que voy a aplicar Mm, al tomate. Por eso surge el sello de identidad agroecológica. Hemos dicho, no, señores, aquí no vamos a certificar con una empresa, vamos a crear nuestro sello de identidad agroecológica, que es como un carnet de identidad, que diga María Estela es esta y María José es así. Esa es su ujú, identidad de usted. Y esto lo hemos hecho en base a un protocolo con gente comprometida con la agroecología. Y ujú, lo que se hace es, por ejemplo, María José produce tomate y quiere que se le dé el sello. En ujú. su canchón, en su jardín, produce tomate. Y dice, yo produzco tomate, quiero que me den el sello. Se le manda un formulario por internet o por las redes, no sé cómo, y hace un llenado, una especie de checklist, ¿no? Usted cómo siembra, qué usa fertilizante, qué fertilizante usa, usted va llenando, lo manda. Una vez que se recepciona eso, se reúne un comité y ese comité asigna un evaluador. Ese evaluador va a ir a visitar a María José a su casa, a su terreno, a su huerto, va a ir a visitar. Y ese hombre solo hay que pagarle por el transporte y si le puede dar un almuerzo, bien. Y es un ingeniero, es un agrónomo, o es un Claro. ingeniero de alimentos, o es un ingeniero ambiental. Ujú. Pero él lo está haciendo no por la plata, lo está haciendo por el corazón, por el compromiso que tiene. Entonces va mirando, usted ha dicho esto, va haciendo un checklist, hace un informe, ese informe llega a un comité del sello, evalúa ese comité del sello y le están, dentro de un tiempo le dicen, María José, a usted se le va a dar el sello de identidad, este es su sello. Yo les voy a mandar algunos videos de entregas de sellos y demás, liderados por mujeres fundamentalmente. Entonces, ¿cuánto ha costado ese sello? 100 pesos habrá costado, 150, dependiendo de la distancia Claro. Y para del acudir que a ha este ido a sello es evaluar. directo con ustedes, con Probioma. Se No, contactan hay un desde. comité, Ah, ya, ya. claro, yo les puedo dar el dato de quién es. Obviamente ahorita Claro, lo que se prioriza son a los productores de Santa Cruz, ¿no? Porque es donde claro, podemos llegar, digamos, ¿no? claro. Pero ya este sello ya está haciendo, ya se lo han apropiado los paraguayos, los argentinos y los brasileños. Y eso es lindo. Yo digo, es que esto no es propiedad nuestra, o sea, surgió, en realidad yo fui de cierta forma el creador, con Probioma fuimos los creadores del sello hace 30 años. Hablamos del sello y Ujú, de tienda, nos tiró pelota. Miren cómo pasan los años y después recién la gente internalizó la importancia de ujú, tener un sello. Y exacto. ahora los argentinos ya lo tienen el sello, los paraguayos tienen su sello, le dan su propia caracterización,
Y es por eso, para evitar que el consumidor tenga que erogar más gastos. O sea, que ese tomate ya no cueste 5 pesos si es con certificadora tradicional, cueste 1 peso, porque es lo que costó. Y la producción agrícola ya no es así cara, o sea, ya les he mostrado el control biológico microbiano. Bueno, yo hablaba así muy rápido, pero obviamente nosotros tenemos 2 laboratorios que producen microorganismos para control biológico, microbiano y obviamente para miles de hectáreas, ¿no? Es más, les digo, inclusive el mismo gobierno, a través de entidades, ellos están ya comprando esta tecnología, empresas, etcétera. Entonces, es posible producir. Cuando a mí me preguntan y me dicen, la producción agroecológica, ¿cuánto más cara es que una producción transgénica? Le digo, es 15% más barata que hacerlo con transgénico. 15%. Pero además tienes la ventaja de que con la producción agroecológica tú conservas los suelos, haces sostenible esa producción. Exacto. Con lo transgénico, esos suelos, 5 años y chao, no sirven para nada, ya ampliar frontera agrícola, desmontar, deforestar, ampliar. Ese es un círculo vicioso que se los he mostrado a ustedes en los datos. Yo tenía una consulta Entonces, respecto a eso. Ay, perdón, me he dígame. cortado. Mil disculpas. No, adelante, sigan, corten nomás, no hay problema. Yo tenía una consulta, ¿no? Escuché mucho ese discurso, ¿no? Que decían que en base a semillas transgénicas y también bajo esta lógica de los agrotóxicos existía una mayor, o sea, era más resistente a circunstancias adversas, ¿no? Que muchas personas metidas en agronegocio, eso he escuchado en muchos medios, ¿no? Que afirmaban que tener esta clase de mecanismos, ¿no? En la agricultura era mucho más resistente y mejor, pero no sé si se podría explicar un poco por qué llegaría a ser una falacia, ¿no? O sea, a las personas que no tienen el conocimiento que ya o sea, nos has dado, ¿no? Que nos has impartido, ¿por qué llegaría a ser esto una falacia, ¿no? Porque no es Ah, tan ya. sostenible, ¿no? Hacer esto. A ver, eh, Maristela, ¿tú qué información tienes? Ah, no, yo sé que es totalmente insostenible, ¿no? Pero creo No, que... no, no, pero ¿qué formación tienes? ¿Qué Ah, profesión formación. o qué has estudiado? Ah, comunicación Sí. social. Ah, qué bueno. ¿Y tú, María José? Yo soy abogado. Ah, qué bien. ¿Saben qué he estudiado? Yo he estudiado administración de empresas. He estudiado Y aquí pilotaje estamos los civil. tres. Después he estudiado microbiología, no en la universidad, he estudiado de manera autodidacta. Bueno, pero, a ver, les voy a explicar. Cuando hablamos mucho con los técnicos y con la gente que produce los olleros y demás, yo siempre les digo, bueno, a ver, para tener un buen rendimiento se necesitan 4 condiciones. Una buena semilla, un suelo apto, adecuado, un buen manejo del cultivo y el clima que acompaña. Esas 4 condiciones son. Una semilla no hace milagros. Tú puedes tener una semilla atómica, nuclear, lo que te dé la gana. Si ese suelo no es apto, si has hecho un mal manejo, es decir, que no conoces las plagas, no sabes cómo vas a prevenir, no has hecho rotación, asociación de cultivos, y encima tienes un problema de sequía, el clima no te acompaña, ni llorando vas a tener un rendimiento apto o un buen rendimiento. A largo plazo. Entonces, por eso yo discuto y les digo, ¿para qué diablos joroban con introducir semillas transgénicas? ¿Para qué? Si estamos produciendo en suelos que no son aptos, porque hemos deforestado bosques y según el plan de uso de suelos en Santa Cruz o el Beni o cualquier lugar del país, los planes de uso de suelos están elaborados en base a análisis técnico y científicos, donde se establece la caracterización del suelo, su estructura y se dice este suelo sirve para esto o no sirve, ¿no es cierto? Entonces, en función a eso se hace, se debe sembrar. Pero como se desmonta, se deforesta, entonces ese suelo no es apto. Ese suelo es solo para bosque, porque es un suelo muy sensible. Entonces se mete ahí el cultivo, se le mete químico, se le mete fertilizante. Lo hacen pomada ese suelo en 5 años. Y obviamente a eso acompaña el mal manejo del cultivo, porque la gente cree
bueno, obviamente han desmontado y han dejado a libre albedrío a las plagas, insectos, etcétera. Los insectos no son plagas porque les gusta ser, se convierten en plagas, ¿no es cierto? Porque tienen sus depredadores. El mejor muro de contención de plagas, de enfermedades y de virus son los bosques, es la biodiversidad. Esta pandemia que nos está azotando, ¿qué es lo que va a contener y enfrentar pandemias y demás? Son los bosques. Han eliminado los bosques y obviamente los animales están prácticamente, como se dice, no libres, sino están prácticamente indefensos, y ahí se empieza a dar ese proceso de zoonosis, de pasar los virus y bacterias al ser humano, porque ha desaparecido su depredador, su controlador. Entonces, a eso viene el manejo. Como no hay un buen manejo, y el clima, como han deforestado, tenemos problemas de sequías, de inundaciones. Entonces, ¿de qué rendimiento estamos hablando? Entonces, por eso es que el tema de fondo no es que una semilla va a resolver el problema. Es todo un manejo integral, así un manejo, un enfoque integral. Y cualquier agricultor que se precie de ser bueno, tiene que manejar esos 4 conceptos. Buena semilla, suelo apto, buen manejo del cultivo, mejor si es con control biológico, estás haciendo lo que la naturaleza siempre lo ha hecho, y el clima. Con esos 4 vas a tener un buen rendimiento. Y eso lo han hecho los campesinos siempre. Y los agrónomos se les ha enseñado, pero se han olvidado. Entonces creen que con una semilla van a resolver el problema. Fíjense que ahora están presionando los empresarios para la introducción de la semilla HB4, la semilla de trigo HB4, trigo transgénico HB4 y soya transgénica HB4 y maíz HB4. Estas son semillas de soya y dicen que es para enfrentar la sequía, resistentes a la sequía. Exacto. Van a escuchar. Eso mismo escuché. Eso dicen, resistente a la sequía. Mentira. Esa soya, esa semilla es resistente al glufosinato de amonio, que es un herbicida 7 veces más tóxico que el glifosato. Yo trabajo en el campo, mañana me estoy yendo al campo, pero he estado mirando recientemente y he visto varios campos que están preparando ya para la campaña de invierno y obviamente le echan herbicida como presiembra para matar las malezas. Antes yo veía en esos campos amarillaba, pero parejito, porque le habían echado glifosato, ¿no? Pero después empezó a haber manchas verdes. Entre ese campo amarillo veía manchas verdes. Eso quería decir que ya había malezas resistentes a glifosato. ¿Se dan cuenta? Yo tengo una y de consulta repente igual. empezó, claro, entonces, ¿qué dicen los tipos? Dicen, bueno, entonces ya hay resistencia, entonces ahora hay que aplicarle un herbicida más fuerte. Entonces he vuelto a ver ahora los campos bien amarillitos. Ahí le han echado glufosinato de amonio. 7 veces más tóxico que el glifosato. Están matando toda la microfauna y microflora de esos suelos. Entonces eso es una irresponsabilidad, eso es no saber manejar un cultivo. Entonces eso está pasando en nuestro país. Entonces quedó claro más o menos por ahí, ¿no? Totalmente claro. Es que era necesario que igual lo mencione, ¿no? Yo tenía una consulta, ¿no? Una vez conversando con mi hermana, que igual está un poco metida de esto de una manera igual amateur como yo, yo igual cultivé algunas cositas, ¿no? Por interés y demás. Pero me comentó una vez, eso quiero igual confirmar con usted, si es que puede llegar a limpiarse una semilla que ha sido transgénica o que ha estado en un entorno con agrotóxicos, ¿no? No sé si es que sus generaciones futuras pueden llegar a estar más limpia o esa semilla ya es totalmente tóxica, digamos, ¿no? No, no se puede limpiar. No se puede. No se puede porque ya el gen está introducido. Ay, ay. Ahora esa semilla transgénica no va, como te digo, no se va a reproducir tampoco, ¿no? Claro. No se reproduce, o sea, puedes hacer o sea, puedes sembrar una vez, recuperas, cosechas, seleccionas y después puedes volver a usar otra vez, pero después ya no. Claro. ¿No? Pero lo que hace esa semilla es contaminarte otras semillas que no son transgénicas. Ese es el peligro. Claro. Por Invadir eso es que, las nativas, ¿no?
Claro, sí, Ay, no. claro, la transgénesis es justamente eso, te contamina. Es como el virus. Ujú, O sea, por ejemplo, yo he escuchado falacias ujú, de gente que es profesional y que estaban a cargo de una entidad gubernamental que decían, hay que zonificar el maíz. Es decir, el maíz transgénico en Santa Cruz y el ujú. maíz que no es transgénico o convencional y nativo en los valles y el altiplano. Es decir, en el occidente, maíz que no es transgénico y en Santa Cruz transgénico. Les dije, es una barbaridad, es una ignorancia, es una estupidez. Es como decir el COVID en Santa Cruz, pero en Cochabamba no, porque así vamos a hacerlo por decreto. No, señor. Los virus, bacterias, genes se transportan en el aire, se transportan por todos lados. O sea, no puedes poner fronteras. Por eso es que la transgénesis, por eso es que los países prohíben los transgénicos. Entonces no zonifican, no existe eso. Es una estupidez y es creer que todos somos ignorantes y decir, no, vamos a zonificar el maíz. Les apuesto, les digo una cosa, que en los próximos días tal vez escuchen esa palabrita y van a escuchar y van a decir, acá vamos de establecer un acuerdo en el que se va a establecer la zonificación del maíz. Espero que no pase eso, pero estoy Ojalá. temiendo que algún terrible de esos va a venir con esa propuesta. Y eso es una estupidez, como querer zonificar el COVID. Aquí quizás las últimas tres preguntitas. La primera es un poco ya de las semillas. Ya hablo que es importantísimo el manejo integral como tal, ¿no? Pero no sé si igual de las soluciones con esto de la agroecología, la permacultura, rotación y demás, pero no sé si podría contarse los bancos de semillas nativas como una solución, una alternativa, y si es que existen a nivel nacional estos bancos nativos, ¿no? De semillas. Los bancos de semillas es el mejor tesoro que puede tener un país, es el patrimonio genético que debería tener Bolivia. Sé que había un banco de semillas de quinoa, también de papa, pero creo que se lo han farreado, Mm, ¿no? O sea, en otras palabras, no sé qué han hecho. Espero que siga eso. ujú, Pero se debería promover desde el Estado los bancos de semillas nativas, mm. ya sea en frutales, en granos, en tubérculos. Ese es nuestro patrimonio. O sea, escúchenme, ustedes pueden prescindir de la computadora, del celular, del bolígrafo, de todo. ¿Se van a morir? No. Pero si ustedes no se alimentan, no toman agua y no respiran, el hombre no resiste, se muere. Mm, Entonces, el banco de semillas es justamente eso, es el patrimonio que nos permite enfrentar cataclismos de todo tipo. Entonces, estamos prácticamente en una situación de vulnerabilidad al no tener bancos de semilla. Yo he exacto. conocido hace 3 años un banco el Arca de Noé en Austria, un banco de semillas donde hay más de 180,000 variedades de semillas de todo el mundo. Y ahí Wow. encontró semillas de nuestro país, el Arca de Noé. ¿Por qué no te podríamos tener acá? Nosotros estamos impulsando en Probiotec, a 50 kilómetros, tenemos un pequeño banco de semillas, ¿no? Pero eso es algo privado, o sea, pero no es porque digo que sean propiedad nuestra, sino porque es una iniciativa. Pero eso debería estar en manos del Estado. El Estado Porque debería estar promoviendo los bancos de semillas, porque es de ahí de donde surge la alimentación, de donde uno inclusive puede las seleccionar. monopolizan, ¿no? Con esto de la polinización cerrada, ¿no? Para que no puedan ser reproducidas. Eso yo tenía entendido, ¿no? Si es que son de No, polinización cerrada, evitan que tengan una constante reproducción, ¿no? A que sean de polinización abierta, como frecuentemente es en la naturaleza, ¿no? Así que es lo que hacen muchas empresas lo que hacen es esterilizar la semilla, ¿no? exacto. Es decir, que no se pueda, esas son las semillas híbridas, ¿no? O sea, Ujú, tú puedes sembrar, pero después ya no puedes hacerlo nuevamente, esa ujú, semilla se autodestruye, ujú, ¿no? Es eso el otro tema, o sea, se llega a eso. Lo que se debería hacer, en primer lugar, las semillas son bienes comunes, no deberían ser de propiedad privada. ujú, Es decir, que yo no podría patentar una semilla, no debería patentar una semilla. Yo puedo tener un banco de semillas, nosotros tenemos un banco, pero esas semillas son patrimonio ujú. de una comunidad.
están etiquetados, dice de venir de acá. Esos son los, o sea, por eso las semillas son bienes comunes. Los alimentos no son propiedad privada. Lamentablemente las empresas hacen eso. Por eso les mostraba en un cuadro donde el 70% de las semillas son producidas por empresas. Es decir, que si ustedes se van a ir a una agropecuaria, van a encontrar que de 10 semillas, 7 tienen dueño. Entonces, lo que hacen las empresas es robar recursos genéticos. Por eso el banco de semillas, porque en el banco de semillas está registrado que eso es un patrimonio del Estado boliviano, por ende de todos los bolivianos. Y eso no debería ser motivo de patentamiento ni de privatización privada. Claro. Pero ese es el gran negocio de las empresas, porque cuando venden las semillas te están vendiendo el royalty, la patente. Tú, María José, me vas a entender que eres abogada. Entonces te venden eso. Y si tú quieres usar, tienes que pagar ese royalty. Entonces eso ya no es soberanía alimentaria. Entonces aquí hablamos, nos llenamos la boca, la soberanía alimentaria. Soberanía alimentaria es que vos tengas una tuición y una propiedad colectiva sobre esa semilla, que evite que alguien se apropie de esa semilla, porque es un patrimonio. Eso no debería admitirse. Lamentablemente el Estado, no digo este gobierno, el Estado ha suscrito algunos convenios de la OPOP, que es donde se acepta que se pueda patentar. No se debería hacer. Ahora ya una pregunta que solemos hacer a todos nuestros entrevistados, que es un poco utópica, quizás un poco idealista, ¿no? Pero igual nos gustaría saber su opinión, que es, si pudiera cambiar algo en el mundo, ¿qué sería, no? Es una pregunta un poco profunda, compleja, pero quizás un poco aportar, ¿no? Al imaginario igual colectivo, ¿no? Con quizás un poco de sus deseos, ¿no? De cómo le gustaría ver, digamos, un poquito mejor nuestro planeta, el mundo. Si pudiera cambiar A ver, algo, ¿qué sería en el mundo? miren, yo cambiaría la forma de ver al mundo, ¿no? Como una, ¿cómo les diría? Como una vaca lechera a la que hay que extraerle y dejarlo prácticamente muerto, ¿no? Pero les voy a dar un ejemplo. Nuestro país ha sido tradicional, históricamente expoliado en sus recursos naturales, ¿no es cierto? Todas las guerras que hemos tenido ha sido por apropiación de los recursos naturales. No es porque nos miren mal. Los chilenos se han apropiado del gas, ¿qué se llama? Del guano, del salitre, porque era la energía y eran los fertilizantes de esa época. Y Bolivia lo tenía un montón. Lo mismo ha sido la guerra en el Acre por la goma, en el Chaco por el petróleo. Y así podemos ver que mucho de esto se ha dado, todo el despojo que ha recibido nuestro país, así por la apropiación de recursos naturales. Pero ¿qué tenemos todavía y qué no tiene el mundo? Biodiversidad y recursos genéticos. Todavía tenemos, somos entre los 8 o 11 países más ricos en eso. Somos muy ricos en eso. Y seguimos pensando en el extractivismo, en explotar el oro, que hay algunos cuantos vivillos que se llevan, además contaminando con mercurio, seguir con la vaina de la minería, el litio, ¿no es cierto?, el gas y demás. Pero les he mostrado que el mundo y ustedes y todos nosotros necesitamos comer para vivir. Y les he mostrado esa frase que decía este señor, Henry Kissinger: controla los alimentos y controlarás el mundo. Así de sencillo. Bolivia produce el 1% de la soya del mundo, el 1%, y el 1.5% de la soya del Mercosur. No somos nada. Podemos dejar de producir soya, nadie se va a enterar. Nadie sabe ni que existimos. Así de sencillo. ¿No es cierto? Que parecerá duro, pero es así. Ahora bien, ¿qué tenemos y qué no tiene el mundo? Recursos genéticos y biodiversidad. ¿Vamos a ser fabricantes de computadoras, de celulares, de bolígrafos, etcétera? ¿Ustedes creen que podemos competir con los chinos, los hindúes, los vietnamitas en eso? No. ¿En qué podemos competir? En recursos genéticos, en biodiversidad, en producción de alimentos altamente nutritivos. Está la quinoa, está el sorgo, está el tarwi, está
las frutas silvestres de la Amazonía, de alto valor nutritivo. El achachairú, el mayor productor de achachairú es Australia, ¿sabía, no? Ujú. Una empresa australiana, porque al tipo Gama no le han tirado pelotas, se ha llevado la semilla y ahí ha puesto su empresa en Australia. Ahora Australia es el mayor productor de achachairú. ¿Quién? ¿Qué se llama? El centro de origen de la achachairú, ¿dónde es? Santa Cruz. Tenemos una demanda insatisfecha de almendra chiquitana y estamos destruyendo los bosques. Hay gente que está produciendo aceites esenciales del cusi, lo está haciendo para la industria, ¿qué se llama? Cosmetológica. 1 litro de aceite esencial de cusi cuesta $16,000, euros, 1 litro. Entonces podemos hacer N cosas, industrializar el país, innovar en base a estos recursos genéticos. Podemos ser una potencia. Pero seguimos mirando lo mismo, lo mismo. Entonces creo que ahí es, y yo quiero, por eso mi sueño es eso, que hay otra vía de desarrollo, hay otra forma de desarrollo, que el mundo debería cambiar hacia un respeto a la naturaleza, porque en la medida que haya ese respeto, el hombre va a seguir sobreviviendo. Yo recojo las frases de un amigo que dijo, el hombre y la naturaleza conforman una unidad cuando se trata de su defensa. Así de sencillo es. Entonces, el COVID ha mostrado eso justamente, chicas. El COVID ha mostrado que el hombre ha jugado a ser Dios, a jugar con la naturaleza. Y espero que el hombre empiece a valorar que con la naturaleza no se juega, porque el hombre va a desaparecer. La naturaleza va a seguir. Ese es lo chistoso. El hombre no puede prescindir de la naturaleza, pero la naturaleza puede prescindir de nosotros. Así de sencillo. Nos está haciendo pomada. Yo no puedo creer como que en las reuniones tengo que ir con mi barbijo, salgo con mi barbijo. Yo me he enfermado, casi me muero, pero es una vergüenza a lo que hemos llegado. ¿Les parece justo? Y es porque el hombre ha jugado a ser Dios. El hombre ha jugado con la naturaleza. A ver si aprendemos que con la naturaleza no se juega y que más bien deberíamos convivir con ella y tener una relación armónica para desarrollarnos como país. Creo que justamente con esa idea que tiene usted ahorita, Miguel, agradeciéndole igual por todo su tiempo y toda la hermosa explicación que nos ha dado desde lo más sencillo hasta lo más complejo, creo que es momento oportuno para pedirle también su mensajito, un mensaje que quiere que se quede a todas las personas que van a ver esta entrevista, cuando ya la pongamos en diferentes plataformas, sobre el mensaje que pueda englobar todo lo que hemos hablado desde el principio y que quieren que se quede como un tema de análisis y de pensamiento profundo para las personas. Bueno, yo les diría lo que acabo de mencionarles, ¿no? Que el hombre y la naturaleza conforman una unidad cuando se trata de su defensa. Y que la biodiversidad es la base del desarrollo de este país, de nuestro país. Esa es la base, no hay otra. No hay otra opción, no tenemos otra opción. En base a la agroecología, no hay otra opción. Muchísimas gracias por su conocimiento, por su tiempo, por su labor y por darnos, ¿no?, este espacio.